Perú, buenas tardes. Empezamos la semana con mucha animación y sobre todo con un tema de súper interés para toda la población. La inseguridad ciudadana, como sabemos todos, es el tema número 1 prioritario en la agenda nacional y en la agenda personal. Sin seguridad ciudadana no vamos a ninguna parte, salvo al hoyo. Y la situación está realmente crítica. No por gusto el general Urresti ha ganado con 500,000 de votos con su campaña en pro de la seguridad ciudadana. Para esto tenemos un invitado de lujo. Es el doctor Javier Gamero Quinocita, experto peruano en criminología. Él se inició en la Escuela de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil, tuvo los primeros puestos y después viajó a Suiza, donde estudió Derecho y Criminología. Es uno de los expertos a nivel mundial en este tema y lo tenemos especialmente para usted. Doctor Gamero, buenas tardes. Buenas tardes, señora Recabarren. Es un placer realmente compartir la cabina y los micrófonos con usted. Gracias por venir al Perú y compartir todos sus conocimientos. Sabemos de que vive en Suiza. Ahí usted ha estudiado, ha seguido diversos posgrados, se ha graduado a nivel de magíster con summa cum laude, lo cual no lo hace cualquiera. Quiere decir que usted ha alcanzado los topes más altos del nivel académico y eso es un orgullo también para el Perú. Así que a nombre de todos los peruanos me permito felicitarlo porque los peruanos apreciamos muchísimo el valor de la educación y de la capacitación. Y bueno, ha venido usted, me imagino, y está en su garbanzal, a pesar de que el problema de la inseguridad ciudadana es bastante patético y terrible para las familias peruanas. Javier, ¿qué nos puedes decir de lo que has encontrado en el Perú? Tú que vives en Suiza, que es prácticamente el paraíso occidental, ¿cómo sientes ese cambio, ese golpe de venir de una sociedad absolutamente milimétricamente organizada, pacificada o pacífica, mejor dicho, a venir a todo este torbellino, esta turbulencia de inseguridad ciudadana? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, es un cambio bastante radical. A Dios gracias tengo la ocasión de venir frecuentemente al Perú. Acabo de estar hace 6 meses en el Perú trabajando en las más altas instancias académicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú. Estoy volviendo en 2 meses nuevamente al Perú para seguir dictando conferencias y otorgando entrevistas, reuniones técnicas. Estoy bien actualizado, en ese sentido se va a neutralizar un poco ese shock emocional que puede uno sentir porque estoy haciendo un monitoreo de los problemas sustantivos del Perú en materia de política criminal. Soy consciente que el Perú no cuenta con una política criminal racional, coherente y moderna, acorde con los estados de derecho modernos en la era de la postglobalización. Y lo que estoy tratando pues es de venir y colectivizar mis saberes, mis experiencias, mis reflexiones, y lo hago pues con mucho orgullo, con mucho placer, con mucho entusiasmo, porque yo dirijo el taller de investigación de seguridad y justicia criminal en la institución que he creado en Suiza, que es el Foro Reflexión Perú Capítulo Suiza, que está conformado por peruanos profesionales de distintas profesiones, de distintos cantones, y la finalidad de esto es nosotros hacer llegar nuestros contactos, nuestros saberes y compartirlos con el Perú. Cada vez que yo vengo al Perú siento que le estoy devolviendo algo a la vida, le devuelvo algo a mi patria, le devuelvo algo a mis instituciones, como ha sido la Benemérita Guardia Civil del Perú y la gloriosa Policía Nacional del Perú. Siento que le devuelvo algo a la sociedad peruana, a mis distinguidos maestros. Empecé mis actividades durante esa estadía en la Contraloría General de la República para abordar el tema de la corrupción, gobernabilidad y moral pública sostenible en América Latina. La segunda conferencia ha sido en la Embajada de Suiza, donde tuve el honor de invitar a mis distinguidos maestros, que han sido maestros de maestros, ¿no?, para poder abordar temas de seguridad ciudadana.
Acabo de ser incorporado como miembro honorario de la institución KENE, es la Institución de Estudios Ambientales y Forestales del Perú, para hablar de la criminalidad ambiental, la tala ilegal, la minería informal, los conflictos socioambientales, que es un tema también neurálgico en el país, y voy a abordar también temas de narcotráfico, temas de terrorismo, temas de seguridad global, temas de amenazas globales, de política penitenciaria en diversas instituciones del Estado, que van a ver los diversos espectros que tiene el tema de la seguridad, que es un tema bastante amplio, ¿no? Es súper interesante, realmente tu labor en el Perú de difusión y de capacitación no solamente es generosa, sino que también es vasta, y es importantísimo porque me consta cuán grande es la necesidad de capacitación a nivel de las Fuerzas Armadas y de la policía en el Perú. No hay ni siquiera partidas presupuestales para la capacitación, lo cual nos deja en un estado de recesión a nivel de conocimientos y sobre todo, como tú dices, de políticas públicas, ¿no? O sea, ¿cómo se puede combatir sinceramente y realmente y honestamente la inseguridad ciudadana si ni siquiera hay políticas de criminología, cuando no hay ni siquiera la carrera o la especialidad de criminología, salvo la que estudian los detectives en la policía? Por ejemplo, en ese sentido, tú que has pertenecido a la Guardia Civil en las épocas de gloria, porque eso es lamentablemente lo tenemos que decir, ahora hay una pérdida de la moral, de la disciplina, ha sido también infiltrado por teorías extranjeras, digamos, los caviares han priorizado los temas extremos de derechos humanos, dejando de lado lo que es realmente la disciplina y la moral que sustenta a la policía. Tú, como exmiembro de la policía, por ejemplo, ¿tú has sentido después esa pugna que siempre ha habido secularmente entre la policía y la Fuerza Armada, que no debería ser? Pero, por ejemplo, ¿qué opinas ahora con esa nueva noticia que nos da el Ejecutivo de que van a soltar a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles? ¿Va a interferir eso con la labor de la policía si hay un conflicto? ¿Cuál es tu opinión técnica? Bueno, primeramente debo de manifestar que en los últimos años la Fuerza Armada ha sido muy generosa y me ha permitido dictar conferencias en sus más altas instancias académicas, porque hay cierta apertura para tocar temas relacionados a defensa y también temas relacionados a la seguridad. Hablo de la Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú, la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea, la Dirección de Inteligencia del Ejército, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Superior de Guerra Aérea, la Escuela Superior de Guerra Naval, la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército, el Centro de Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, también en la DINI, lo que es la DIGIMIN, la Escuela de Posgrado de la Guardia Civil. O sea, yo no he hecho ninguna distinción, y lo que trato de explicar siempre en estas conferencias es que lamentablemente hoy vivimos en un entorno híbrido, tenemos amenazas híbridas, guerras híbridas, el entorno no es muy claro, hay una zona gris que no permite a veces diferenciar bien lo que es defensa y lo que es seguridad. Para nosotros los criminólogos es claro que hay una diferencia sustantiva, porque la policía no debe tener jamás enemigos a quien combatir, sino ciudadanos a quien proteger. Y esto hay que saberlo sobre todo en la sociedad post-11 de septiembre, porque la nueva forma de guerra colectiva del siglo XXI es el hiperterrorismo, superterrorismo, y ha dado lugar pues a que se confundan los roles y se requiere gente especializada. Desde luego que estoy preocupado, porque siempre lo he manifestado yo, de que la Fuerza Armada no puede asumir funciones de orden interno y seguridad ciudadana, porque tienen diferente formación. Si bien es cierto, se tiene que preparar a los policías también en el ámbito de del derecho de la guerra, el derecho internacional humanitario, tienen que conocer la declaración de Finlandia, de Turco, para poder aplicar el artículo 3 común, pero también es cierto que los militares tienen que tener formación en materia de seguridad ciudadana, porque hoy en día ya no existe el clásico teatro de operaciones que es en una colina, es en una frontera, sino se habla de la batalla urbana, esos microteatros de operaciones que puede ser un estadio, puede ser una estación de tren, un teatro,
una estación de bus, es decir, hay una vulnerabilidad, se habla de la invisibilidad del combatiente. Esto se ha dado en la sociedad post-11 de septiembre, y esto ha dado lugar a que se hiperdimensione el trabajo de los ministerios de defensa y de los ministerios de policía para poder asumir labores que no corresponden, pero esto tiene que ser manejado profesionalmente, no es el caso del Perú. La experiencia que yo tengo al haber dictado conferencias a los oficiales de la Fuerza Armada, en principio ellos no desean asumir esas funciones porque la Constitución no lo permite. Entiendo que hay una desesperación cuando no tenemos una política criminal racional, coherente, moderna, y el pueblo clama por seguridad y pide que ingrese al ejército. Claro, son medidas de carácter populista, pero que no van a solucionar el problema. Ya lo decían candidatos presidenciales años anteriores, que la Fuerza Aérea va a controlar los aeropuertos, la Marina controla los puertos y el Ejército va a controlar los centros penitenciarios. ¿Cuál es la función de la policía? Tenemos todo un ministerio, tenemos 120.000 hombres. Ahora usted ha tocado en antes un aspecto que es importante, la capacitación en la policía. Yo siempre he dicho que la policía es una institución que está mal pagada, que está mal equipada, pero lo que es peor, está mal formada. Yo he tenido oportunidad de ser profesor en el INAEP, profesor en la Escuela Superior de Policía. Todos los años que vengo hago una presentación en Expogra, converso, he tenido oficiales generales de mi promoción con los cuales, y conozco a muchos oficiales de la Policía Nacional del Perú, que conozco su trayectoria y vamos conversando y los encuentro en diferentes eventos académicos y hay una preocupación. Pero la Policía Nacional del Perú, mucha gente a veces dice, sí, tenemos que reformar la policía. Yo no creo que tenga que hacerse una reforma de la policía. Lo que hay que cambiar es la gerencia policial, porque tenemos todo el instrumentario necesario para poder aplicar estrategias y políticas en materia de orden interno y seguridad ciudadana. He logrado con el viceministro, el general Víctor Rucova, que es viceministro de Orden Interno y Seguridad Ciudadana, vamos a realizar un coloquio académico el 25 de febrero en el Ministerio del Interior. Ellos se encargarán de invitar a los oficiales que están claves, involucrados en la lucha, y nosotros vamos a abordar temas de policía comunitaria, seguridad ciudadana, corrupción en la policía. Hemos estado trabajando en varias sesiones para ir delineando los temas, y esto es un avance porque ya hay una apertura en la alta dirección del Ministerio del Interior. He estado en conversaciones con la Dirección de Educación y Doctrina, todavía no se ha concretado nada. La Dirección contra el Terrorismo, tengo una conferencia, he hablado con el general Tiburcio. Qué bien. Pero que existen esas posibilidades. He estado hace 2 días con la Policía Ecológica también para abordar estos temas, pero sí es un trabajo lento, eso lo vengo haciendo hace 6 años y cada vez se va ampliando el espectro. Siempre digo, una golondrina no hace un verano y hay que insistir. Y la mayoría de conferencias son ad honorem. Hay algunas instituciones que ya están valorando el tema educativo y, bueno, como debe de ser, pero en principio la idea es contribuir con la patria. La institución que yo he formado en Suiza es para extrapolar esos conocimientos, esos saberes y devolverle algo a nuestra patria, porque Suiza nos ha dado mucho. Estoy agradecido también con la Embajada de Suiza, que ya en los 2 últimos años me han brindado su aporte. Qué bueno. Con el embajador Antonietti, con el embajador Hans-Freddy Bortis anteriormente, pero estamos tratando de construir sociedad, de hacer patria, como se dice. Qué bueno, Javier, y nos das una bastante grande luz de esperanza cuando nos informas de que los altos mandos, por ejemplo, policiales, están muy interesados y están abocados en contar con tus conocimientos e impartir más capacitación. Pero a tu modo de ver, como criminólogo y como experto, ¿qué tips podrías dar ahorita, por ejemplo, mínimos para establecer unas bases mínimas de combate en pro de la seguridad ciudadana? Te lo pregunto porque no es solamente la preocupación ciudadana, la del pueblo, sino que ya hay una desesperación y que ha sido acicateada, ¿no?, por el tema de la inmigración venezolana,
¿no? Que ha abierto las puertas y que el otro día me he enterado, escuchando a un sociólogo que había hecho un estudio en la Universidad Católica en Sociales, de que Migraciones ni siquiera les pide la huella digital a los venezolanos cuando ingresan. Entonces, la gente ha tenido, prácticamente se ha visto envuelta en una doble psicosis. Entonces, por eso te pregunto, porque más que nada, quizá para darle, aunque sea un mínimo de tranquilidad a nuestra población. Así es. Bueno, ¿qué se puede hacer? Lo que, se necesita en el país es cambiar los paradigmas en materia de seguridad, que es lo más difícil, cambiar las ideologías de las instituciones. Yo no quiero dar medidas concretas, típicas, no, doy paradigmas que van a ser, digamos, corrientes rectoras para poder elaborar políticas y estrategias en seguridad ciudadana. Tenemos que renovar el discurso de seguridad pública y si se tiene que tener la visión. La visión va a ser pues la prevención situativa, se tiene que comprender que estamos en una sociedad de 24 horas, en una sociedad post-11 de septiembre, en una sociedad de riesgo, en una sociedad de vigilancia, y si no se entienden esos conceptos va a ser muy difícil pues dar una receta patentada en materia de seguridad. Entonces, de eso se trata. Yo estoy pidiendo dar conferencias a los altos mandos, pero para poder, digamos, darles a conocer lo que se está abordando en este momento en las facultades de seguridad y justicia criminal y en los institutos de Derecho Penal y Criminología de universidades europeas. Yo soy miembro de la Sociedad Suiza de Derecho Penal, de la Sociedad Europea de Criminología, la Sociedad Internacional de Criminología, el Foro de Berna para las Ciencias Criminales. Tenemos anualmente encuentros de criminólogos, ministros de justicia, del interior, policías de todo los países desarrollados que nos reunimos. Nunca participa el Perú, nunca participa América Latina, entonces el saber está monopolizado por los países industrializados. Entonces yo quisiera todas esas cosas darlas a conocer. Pues yo necesito a veces conferencias, media jornada de trabajo, 3 horas por lo menos, para poder dar una visión y cuáles son los elementos esenciales. Y bueno, hay muchas cosas, el tema de la policía de proximidad, la tolerancia cero, la privatización de la sociedad, la refeudalización de la sociedad, ver cómo contrarrestar esa política, esa justicia consuetudinaria. También tenemos el Homo Prudens, que es el nuevo modelo de seguridad ciudadana, el aporte con la sociedad civil, el sector. Es decir, el tema es muy complejo, entonces yo me voy a perder. Entonces yo tengo todo un esquema de trabajo. El día de mañana voy a dictar una conferencia en el Fuero Militar y Policial sobre la nueva gerencia pública de seguridad en el siglo XXI. Va a ser dirigida a los jueces y fiscales supremos. Y bueno, no sé a quiénes más invitará el contraalmirante Pacheco. Es la segunda conferencia que voy a dictar, la anterior fue sobre terrorismo internacional y seguridad global, pero voy a abordar de una manera sistematizada. El tema, como le digo, es amplio, y tanto en el ámbito de la macrocriminalidad como en el ámbito de la microcriminalidad. O sea, perdón, Javier, eso quiere decir que en ese marco de acciones que tú estás llevando a cabo, también se involucra, es importante el rol legislativo. Quiere decir que el nuevo Congreso va a tener que aprender también a dar normas en ese sentido para propiciar que los altos mandos ejecuten sus acciones, pero con una base legal. ¿No? Fíjese usted, ¿está preparado el Congreso? ¿Algún candidato te ha convocado? Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la Embajada de Suiza dictando una conferencia sobre seguridad ciudadana, y estuvo un ex ministro de Estado que fue director de la policía, el general Miguel Hidalgo. Y el general Hidalgo, cuando escuchó esta conferencia, un hombre experimentado que ha tenido cargos de Estado, yo recién lo conocí a él porque no tengo una amistad con él, dijo, bueno, la conferencia que usted nos ha dado, realmente usted nos ha hecho conocer los nuevos paradigmas, nos ha traído conocimiento. Esto ha debido de escucharlo todo el Consejo de Ministros, él ha sido ministro de Estado, porque esto de acá nos va a permitir elaborar políticas. Hay que saber, no hay viento a favor cuando no se sabe el rumbo que uno quiere seguir, ¿no? Entonces hay muchas medidas paliativas, los alcaldes compran más cámaras, la policía compra más patrulleros. Pero, por ejemplo, uno de los temas que voy a exponer el día de mañana es cómo controla el Japón, digamos, el crimen urbano, la teoría rutinaria del delito, las mediciones de los coeficientes longitudinales y temporales del delito. Y existe estos softwares se pueden comprar, pero no llegan, existe todo, pero
Claro, yo no quiero perder yo no vengo a hacer recomendaciones, sí, que cuando salga tiene que cambiar de ruta, tiene que cerrar su ventana, verifique si está con ganas, sino lo que quiero son paradigmas para políticas de Estado en materia de orden interno y seguridad ciudadana. Entonces, en ese sentido, Javier, lo que invocamos desde acá, desde Onda Digital TV y Contacto Perú y con tu notable presencia, es que el próximo Congreso se preocupe realmente en capacitarse, quizá te puedan invitar o tomarte de asesor para que tengan realmente un conocimiento sólido y técnico para poder dar medidas legislativas y apoyar realmente a los altos mandos de la Fuerza Armada y Policía. Te agradecemos muchísimo, Javier, la entrevista. Es la primera vez que te tenemos aquí, es un lujo, pero no es la última, y realmente este tema tan importante. Aquí, entonces en mayo nos volveremos a ver y te agradecemos, y realmente invocamos a las nuevas autoridades que tomen en cuenta todo este tipo de temas vinculados a criminología, derecho penal, enfoques modernos, para poder brindar una real seguridad ciudadana y no hacer demagogia. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos en Contacto Perú. Le agradecemos mucho al doctor Javier Gamero Quinocita y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.